que él lo hace en su condición de empresario y del sector, uno de los más importantes del país, y lo hace muy bien, pero nosotros tenemos también que hacerlo como profesionales, como orientadores, como comunicadores y como personas que pensamos que en el país lo que se necesita es que se genere producción, que se genere riqueza, que esa riqueza se genere eficientemente y que luego haya una distribución equitativa para que la población que siempre está marginada alguna vez reciba lo que son los resultados de esa generación de riqueza. En este caso y en este intercambio que tuvieron ustedes, para mí es enriquecedor y además un estímulo para el programa, porque el hecho de que una persona de la calidad de capellán le dé seguimiento a nuestro programa, como lo hacen muchos empresarios, muchos políticos del país, mucha gente que necesita o que quiere ver algún tipo de orientación con lo que son nuestros entrevistados y con lo que uno humildemente aquí puede hacer. En este tipo de cosas uno realmente lo menos que puede hacer es sentir la necesidad de reiterar el hecho de que nosotros somos un programa que no parcializamos en términos de sectores bajo ningún tipo, sino que hemos creído que se puede hacer un programa para orientar y para hacerlo sanamente, pero como una orientación de carácter general, no particular de ningún sector, y ni en contra ni a favor, sino siempre pensando que lo más enriquecedor, lo más importante es que podamos todos los dominicanos pensar en el país que queremos, en la riqueza que podemos generar, y lamentar el caso específico de lo que ha sido esta situación de las empresas de zonas francas, sobre todo las textileras, que se han visto realmente afectadas por un entorno internacional que se ha creado, que es una externalidad de la economía dominicana que no la pueden manejar nuestras autoridades. Los propios empresarios del sector no tampoco la pueden manejar, porque simplemente se ha presentado una situación con la entrada de China al mercado norteamericano, con toda la competencia que tienen y toda la India y todos esos países que son competencia de la República Dominicana, y en eso es realmente la situación que se ha creado. Yo pienso que nuestras autoridades han sido consecuentes con el sector de zona franca, porque aquí mismo estoy viendo un cuadro de subsidio a las empresas de zona franca de octubre de 2007 a septiembre de 2008, donde se le facilitaron 2.551 millones de subsidio al sector de zona franca, y mensualmente se le daban alrededor de, como promedio, 200 millones a una serie de empresas. Y ahí estamos hablando de subsidiar a más de 100.000 empleados mensualmente, de 225, 254 hasta 300 empresas durante ese periodo. Yo creo que eso fue un gran apoyo que las autoridades actuales le dieron al sector de zona franca, con la idea de que el empleo se afectara lo menos posible por este impacto que le estaba generando el entorno internacional al sector de zona franca. Lo ideal es que realmente el sector de zona franca de alguna manera pueda transformarse, pueda enriquecerse y pueda reconvertirse para que pueda superar esta etapa y hacerlo de manera eficiente, porque obviamente los subsidios se pueden dar por un tiempo, pero no permanentemente, porque así no tiene sentido realmente tú mantener un sector a base de subsidios. Pero se ha hecho el esfuerzo. Yo creo que hemos sido consecuentes, porque todo lo que se ha dado al sector de zona franca hay parte de lo que nosotros aportamos como pagadores de impuestos, como aportadores al fisco, que las autoridades han considerado o han tenido a bien ayudar al sector de zona franca a ir en auxilio para amparar a todos esos empleados que estaban siendo despedidos o para evitar que fueran despedidos. Yo pienso que todo esto es muy bueno, y ojalá nosotros una vez poder tener aquí con Capellán un buen intercambio para que podamos hacer una discusión amplia sobre lo que es su sector y sobre lo que realmente se pudiera hacer para salvarlo y para que no vaya a sucumbir
con esta competencia En los emails internacional. quedamos pendientes en que lo vamos a visitar a su empresa Grupo M para hacer algunas filmaciones, alguna intervención y traerla al programa. Ok, vamos a una pausa. Bien amigos, continuando con nuestro programa del día de hoy, estamos conversando con ustedes acerca de los temas de actualidad económica, aquellos temas que siempre discutimos, que siempre traemos al programa con la idea de orientar. Yo pienso, Rosana y Ezequiel, que nosotros estamos en el umbral ya del 2010, estamos a punto de entrar a un nuevo año, en condiciones que son realmente bien interesantes y donde hay muchas eventualidades que podemos uno ir presentando y discutiendo en un programa como este para fines de orientar acerca de lo que puede ser la expectativa de la economía dominicana para el próximo año. Ya hemos visto que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se habla de una posible tasa de crecimiento para el próximo año, creo que de un 3.5%, que este año terminaríamos con un crecimiento en torno al 3%, que es un crecimiento muy bueno y que hace unos meses nosotros pensábamos que era difícil de lograr, dada la situación que se le había presentado a la economía dominicana, en el sentido de que en principio, antes del acuerdo con el fondo, tenía prácticamente el crédito externo paralizado, se habían caído los ingresos a nivel nacional, la demanda externa por los productos, por los bienes y servicios nacionales, como es muy bien conocido, se ha caído, por eso las exportaciones se han visto afectadas en sentido general. La remesa, el problema de la remesa por el tema del desempleo y la situación, el impacto de la crisis sobre el empleo en las economías desarrolladas donde está nuestra población concentrada. Y todos esos factores hace unos meses eran como muchas interrogantes que los dominicanos teníamos por delante y había muchas expectativas sobre qué se podía hacer. Yo recuerdo que nosotros aquí en este programa fuimos de los primeros que abogamos porque se fuera a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un poco visualizando la situación que nos estaba presentando el entorno nacional y el entorno internacional, y aún más el tema político que se va a vivir en la República Dominicana el próximo año. Entonces todo esto nos da a nosotros pauta para hablar mucho sobre todas estas cuestiones y sobre todo lo que uno entiende que ha podido cambiar desde aquellos meses donde el panorama se veía tan sombrío hasta el punto en que nos encontramos hoy día, donde ya tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos va a aportar solamente ese organismo 1.700 millones de dólares, de los cuales más de 400 van a ser directos para ayudar en términos fiscales al gobierno, una novedad del Fondo Monetario Internacional, con un acuerdo que ahora es diferente en términos de lo que eran los acuerdos anteriores, normalmente restrictivo. Ahora estamos con un acuerdo expansivo, que no es porque las autoridades hayan logrado que el fondo le dé ese acuerdo, sino porque esa es la política que el fondo tiene ahora, por instrucciones de lo que son los países desarrollados, de aportar recursos a las economías para que estas economías aumenten la demanda de productos procedentes de esas grandes economías. Esto obviamente ha sido favorable para la economía dominicana porque los recursos que están viniendo, lo que está aportando el fondo y lo que está permitiendo que lleguen a través de otros organismos internacionales es una fuente de recursos que nosotros necesitábamos urgentemente para enfrentar la situación que estábamos viviendo en ese momento y el porvenir de la economía dominicana. Ahora ya tenemos ese escenario bien interesante, y yo creo que a partir de ese escenario, de ese planteamiento, que uno tal vez pudiera ir analizando lo que va a ser el próximo año, las expectativas y cómo uno puede ver dentro del entorno internacional y dentro de todas esas interrogantes que todavía tiene la economía mundial, qué puede pasar en la economía dominicana.